El intercambio gaseoso es el siguiente concepto fisiológico que tenemos que entender de fisiología respiratoria. Luego que el aire logra entrar a los pulmones, que como ya vimos no es un concepto tan sencillo como entra y punto, sino que tiene que ver con propiedades que se mantienen a lo largo tanto dentro del pulmón como fuera de él, y propiedades intrínsecas del tejido pulmonar y de la cavidad torácica y producción de surfactantes. Tenemos que estudiar un poco sobre el intercambio de los gases. ¿Qué sucede una vez entran los gases hacia los alvéolos? ¿Y qué sucede con el dióxido de carbono que se está produciendo, un producto de desecho, para poder sacarlo o excretarlo, recordando que la acumulación de dióxido de carbono en la sangre o hipercapnia es perjudicial, puede alterar el pH sanguíneo, puede alterar varios procesos metabólicos importantes y puede incluso provocar la muerte. Por lo tanto, veremos un poco sobre el verdadero intercambio a nivel de los alvéolos, que más allá de simplemente meter aire a los pulmones, qué sucede a nivel de la membrana alveolo-capilar. Repasamos la ley de Dalton, hemos repasado varias leyes de la física de gases, pero son leyes sumamente importantes que nos ayudan a entender las variaciones tanto en patologías como en adaptaciones fisiológicas a condiciones extremas. Vamos a observar, si analizamos un poco del aire que nos rodea, a una altura como la nuestra en Panamá, tenemos una composición de aire cuyos gases son oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, y tenemos también otros gases en menos cantidad. La presión combinada de todos estos gases equivale a la presión atmosférica. Sabemos que 20.9 o 21% del aire respirado es oxígeno. 78% del aire respirado es nitrógeno. 0.5% corresponde al agua y 0.04% corresponde al CO2. Si lo multiplicamos por la presión atmosférica, nos va a dar la presión parcial de cada uno de estos gases. La presión parcial en milímetros de mercurio para el oxígeno es de 159, para el nitrógeno es de 597, para el vapor de agua 3.5 y para el CO2 0.3, siendo el mayor componente el nitrógeno. Cuando estamos a una altura mucho mayor que a la altura a la que estamos nosotros acostumbrados, vamos a ver lo que sucede con las presiones parciales de los gases. Siguen siendo los mismos gases, siguen estando en la misma proporción. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Pero como la presión atmosférica disminuye, la presión parcial de los gases también se va a alterar. Y esto tenemos que recordarlo porque tiene efectos sobre la fisiología de el intercambio de los gases a nivel pulmonar. La presión parcial de oxígeno disminuyó a 92, la de nitrógeno a 346. Esto sucede en una altura. Sigue siendo 21% oxígeno, sigue siendo 21% oxígeno a presión atmosférica, pero la presión total atmosférica es menor. Por lo tanto, la presión parcial asignada también es menor. Tenemos la siguiente ley, que es la ley de Henry. La ley de Henry establece que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial de ese gas y un componente que se llama solubilidad. La solubilidad para cada gas es distinta. La presión de oxígeno en el aire es la misma que la del líquido cuando están en equilibrio. Las moléculas de gas difunden a la misma velocidad en ambas direcciones, en el aire y en el líquido. Vamos a observar qué sucede cuando le ponemos un peso, aumentando la presión a cada uno de estos gases. Aunque los dos gases están sujetos a la misma presión, el dióxido de carbono se diluye mejor en el líquido. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Y esto, para propósitos del intercambio gaseoso, lo debemos recordar. Esta es la aplicación de la ley de Henry. En el alvéolo nosotros tenemos el proceso de respiración externa. En los tejidos tenemos el proceso de respiración interna.
El dióxido de carbono en los alvéolos difunde del capilar pulmonar hacia los alvéolos. El oxígeno difunde de los alvéolos al capilar pulmonar y en dirección contraria en los capilares de los tejidos. ¿Qué sucede a nivel de los alvéolos? Es importante que, ya visto el componente anatómico de las membranas, de la membrana alveolo capilar, estudiemos los factores que afectan este intercambio. La superficie o área que tengamos disponible para intercambiar, la estructura de la membrana, ley de Fick, las presiones parciales que van a determinar el gradiente es la diferencia que va a hacer que el gas se mueva de un lado al otro, y la concordancia entre flujo o ventilación y perfusión, la cantidad de sangre que recibe el alvéolo en comparación con la cantidad de gas que recibe el alvéolo. Las presiones parciales de los gases afectan el intercambio entre el alvéolo y los capilares, y lo vamos a observar porque en un alvéolo tenemos la presión del CO2 será de 40 milímetros de mercurio, la del oxígeno 104 y la del vapor de agua 47. La presión parcial dentro de los alvéolos difiere de la presión atmosférica, cosa que tal vez confunda un poco, pero hay que recordar varios factores que están haciendo que esto sea distinto. Primero, el aire que nosotros respiramos primero lo humedecemos. A medida que el aire se mueve, tiene que ser humedecido a través de las zonas de conducción. El intercambio gaseoso entre el alvéolo y los capilares pulmonares es continuo, no se detiene, por lo tanto siempre va a haber una pequeña diferencia a nivel de los alvéolos en comparación con la presión atmosférica. Pero fíjense que aquí hay 159, aquí hay 0.3 y aquí hay 3.5. Y el aire nuevo y viciado se mezclan. Los alvéolos nunca están totalmente vacíos. Si estuvieran totalmente vacíos, colapsan. El aire en los alvéolos es una mezcla de aire nuevo, fresco, con aire viciado. Nos vamos a la membrana alvéolo capilar. Tenemos, y prestemos atención para no enredarnos, tenemos una presión de oxígeno que es el que nos interesa, 104 milímetros de mercurio en el alvéolo. Eso fue el que metimos, respiramos, aire fresco. Aquí viene el extremo venoso, el extremo poco oxigenado, perdón, de 40 milímetros de mercurio. Sería el extremo arterial, en verdad. Vamos a ver lo que ocurre con la presión de oxígeno a medida que la sangre fluye en dirección hacia el otro extremo. De mayor a menor, 104-40, de mayor a menor, el oxígeno difunde a lo largo de su presión parcial, de su gradiente de presión parcial del alvéolo a la sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcance el equilibrio y la presión se iguala. 104-104, ahí no va a haber más intercambio. El equilibrio se alcanza alrededor del primer tercio del capilar. Si lo vemos, cómo va aumentando la presión, ahí. Cuando llega a 104, ahí alcanza el equilibrio. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Recordando, el dióxido de carbono es más soluble. En el alvéolo está en 40, en este extremo está en 45. ¿Para dónde se va a mover? Del capilar al alvéolo. Observemos, está del capilar al alvéolo, capilar al alvéolo. El dióxido de carbono también difunde según su gradiente de presión hasta que se alcanza el equilibrio, y el equilibrio para el CO2 se alcanza en las primeras 4 décimas del capilar, o sea, en los primeros 2/5. Mucho más temprano que el oxígeno. 45, 40, se perdió el gradiente, ya no hay más intercambio. El transporte de oxígeno y CO2 ocurre simultáneamente. Lo hemos visto por separado para entender y grabarnos los gradientes de presión. Pero a medida que nosotros estamos inhalando, introducimos más oxígeno hacia el alvéolo. Cuando exhalamos eliminamos CO2, pero el intercambio se da de manera simultánea.
Y ahí lo vamos a ver, oxígeno adentro, CO2 afuera. Observemos que el CO2 se mueve mucho más rápido, es más soluble, se mueven muchas más moléculas en cantidad difundiendo a lo largo de la membrana por gradiente de presión. Aunque el gradiente es pequeño, la solubilidad lo favorece. El oxígeno es menos soluble, por lo tanto necesita un gradiente mucho mayor. El acople ventilación-perfusión. Esto es un valor que facilita el intercambio gaseoso eficiente para mantener el flujo de aire proporcional a la sangre que se recibe. La gracia es que la sangre que llega a través de los capilares hacia el alveolo sea adecuadamente oxigenada y que donde hay áreas muy ventiladas la perfusión sea la correcta. Vamos a darle clic al bronquiolo para observar. Si hay una restricción, por ejemplo, este sería un bronquiolo lleno de secreciones y moco, vamos a decir que un asma severo, hay una restricción del paso del aire, produce una disminución de oxígeno y esto va a desencadenar una respuesta autónoma que produce vasoconstricción de las arteriolas, aquí están en azul. La sangre se redirecciona hacia los alvéolos que tengan mejor flujo de aire para que haya más oxígeno disponible para que la sangre lo capte, es decir, no se desperdicia la sangre que está esperando ser oxigenada. En este otro lugar tenemos alto flujo de aire comparado con la cantidad de sangre que estamos recibiendo. La presión alta de oxígeno produce vasodilatación. Esto hace que haya más sangre llegando a los alvéolos para que pueda captar mayor cantidad de ese oxígeno que no está siendo desperdiciado. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Las arteriolas responden a los cambios del oxígeno. Los bronquiolos responden a los cambios en el dióxido de carbono. Observemos qué pasa con los bronquiolos. Hasta ahora solo hemos visto vasoconstricción, vasodilatación. Cuando el flujo del aire a través del bronquiolo es más bajo de lo normal, la presión de CO2 está aumentando. Dijimos que la de oxígeno disminuye. ¿Qué hace el bronquiolo? En respuesta a esa presión elevada de CO2, se dilata, eliminando el exceso de CO2 del alveolo. Recuerden que el CO2 va para afuera. El CO2, el dióxido de carbono, tiene que ir para afuera. En lugares donde el flujo de aire es mayor comparado con la sangre que se recibe, la presión de CO2 es menor. Los bronquiolos se contraen, disminuyendo el flujo del aire para que sea proporcional a la cantidad de sangre. Este CO2 también va para afuera. Y eso es el acople ventilación-perfusión. Vamos a ver, asumiendo que la ventilación hacia un saco alveolar aquí está afectada por un pequeño tumor, disminuye la presión de oxígeno porque no se puede transportar suficiente oxígeno del aire fresco. Aumenta la presión de CO2 porque no se puede eliminar fácilmente. ¿Qué sucederá con las arteriolas y los bronquiolos? Oxígeno disminuido, CO2 aumentado. Las arteriolas se contraen y los bronquiolos se dilatan. Correcto. La presión de CO2 alta hará que los bronquiolos se dilaten y la presión baja de oxígeno hará que la arteriola se contraiga. En los tejidos sucede algo diferente. Para el intercambio entre los capilares y los tejidos, tenemos que hay ciertos factores también que van a favorecer dicho intercambio. La presión de oxígeno que entra de los capilares sistémicos es menor que la alveolar. Esta disminución se debe a una ventilación-perfusión imperfecta en los pulmones. Estamos en el capilar y este es el tejido. El intercambio gaseoso continúa igual que en el alveolo hasta que el equilibrio se alcanza. Es decir, la presión en el capilar y el alveolo se igualan.